Bienvenidos jóvenes a su curso virtual de aritmética. Vamos a desarrollar el tema de medidas de tendencia central y medidas de dispersión para datos no tabulados. Bien, vamos primero a ver nuestro aprendizaje esperado, el cual consiste en conocer y calcular las medidas de tendencia central. Bien, tenemos aquí en el gráfico, ¿no?, que nosotros vamos a estudiar el día de hoy, pues la moda, mediana y la media aritmética. Bien, medidas de tendencia central. Una medida de tendencia central es un valor que tiene a situarse en el centro del conjunto de datos ordenados, según su magnitud. Además, es un valor típico, es decir, representativo. A continuación vamos a estudiar tres medidas de tendencia central, la media, la mediana y la moda, para datos no tabulados. Bien, trabajemos en primero entonces la media, o también la media aritmética. Es el valor representativo de un conjunto de datos, se calcula de la siguiente manera. Bien, recordar, ¿no?, el tema de promedios. Esto es pues lo mismo que el promedio aritmético, suma de datos entre la cantidad de datos. Pues aquí sería de forma general sumar todos los datos y dividirlo entre la cantidad. Ejemplo, sean las 8 notas del cuarto bimestre de Santiago. Bien, aquí está la nota de Santiago. Pues nosotros le vamos a sacar su media. Simplemente sumar todo y pues la media me estaría dando 15. El valor representativo de dicho conjunto de datos es 15, es decir, la media es 15. Esa es justamente la definición también de promedio, ¿no? Es un valor representativo. Pasemos a la otra medida de tendencia central, que viene a ser la mediana. Es el valor numérico que divide a un conjunto de datos ordenados en dos partes iguales. Bien, aquí, por ejemplo, vamos a tener dos casos, cantidad de datos impar y cantidad de datos par. Observamos aquí nosotros que tenemos 7 datos. En este conjunto de datos, la mediana será el dato central. Bien, que en este caso es 11, ¿no? Aquí, en la mediana. Recuérdate que la definición es ordenarlos de menor a mayor y además, pues, me dice que divide el conjunto numérico en dos partes iguales. Claro, mira, aquí hay 3 datos y aquí también hay 3 datos, ¿ves? Central. Por tanto, la mediana es 11. Pero, ¿qué sucede cuando la cantidad de datos es par? Como observamos aquí, nosotros tenemos 8 datos ahora, ¿no? 8 datos. Bien, en este conjunto de datos la mediana será la semisuma de datos centrales. Es decir, se cumple también lo mismo sobre la cantidad, ¿no?, en partes iguales, ¿no? Por ejemplo, aquí ya serían pues estos dos los centrales. Y sería pues 3 y 3. Los centrales serían 11 y 13. Simplemente es hacer la semisuma que me va a dar 12. Entonces la mediana es 12, ¿no? Ahí está. Y se está cumpliendo también pues que aquí las divisiones de acá son en partes iguales, ¿no? 3 en 3. Algo importante, ¿no? Ten en cuenta que la mediana siempre está pues al centro. Y aquí sería n datos y n datos. Eso se tiene que cumplir. Lo moda. Veamos el peso en kilogramos de 10 niños entre 4 y 5 años. Bien, ahí están los pesos. ¿Qué significa la moda? Pues es el dato que se repite más veces. En este caso, el dato que se repite más veces es el 30. Entonces quiere decir que la moda es 30. Algo importante aquí. En un conjunto de datos puede haber más de una moda, ¿no? Como en este ejemplo, ¿no? Aquí hay 14, 14, 18, 19, 20, 20. Aquí hay dos modas. ¿Por qué? Porque aquí hay dos datos que se repiten más veces. Esta distribución se llama bimodal, es decir, tiene dos modas. ¿Ves? Como estamos explicando acá. Medida de dispersión. Determinan el grado de alejamiento de los datos respecto a la medida de posición, que generalmente es la media aritmética. Nos da una idea acerca de lo agrupados o dispersos que están los datos y por lo tanto miden la homogeneidad de estos. En esta parte estudiaremos las medidas de variación más comunes, tales como la varianza y la desviación estándar. Bien, aquí está la representación o su notación, ¿no? Esto es delta al cuadrado y aquí para la desviación estándar es simplemente delta. Entonces vamos a ver pues primero la varianza. Es un promedio de las desviaciones cuadráticas de los datos respecto a la media. Se calcula de la siguiente manera. Bien, para calcular la varianza simplemente vamos a tener que hacer lo siguiente. Sería pues sumar, ¿no?, primero la diferencia entre el dato menos la media y todo eso elevado al cuadrado. Y lo vamos a dividir entre la cantidad de datos, ¿no? Otra forma de poder determinar la varianza sería pues de esta manera.
Bien, ahora, donde delta al cuadrado significa la variación de la población, x sub i valor de cada dato evaluado y x es la media. N viene a ser el total de datos evaluados. Vamos a ver un ejemplo para aplicar la propiedad. Vamos a calcular la varianza de estos datos. Primer paso, calculemos la media. Ese es el primer paso porque recuérdate que aquí necesito la media. La media sería 12. Siguiente paso, calcularemos la diferencia de cada uno de los datos con respecto a la media. Claro, o sea, aquí serían 10 menos 12, ¿sí? Más 14 menos 12, ¿no? Esa es justamente la definición. Pero eso hay que elevarlo al cuadrado, ¿no? Como podemos visualizar aquí. Serían 10 menos 12 al cuadrado más 14 menos 12. Es el valor menos la media. Es el valor menos la media y elevado al cuadrado. Y dividido entre 6 porque son 6 datos. Haciendo esa operación, pues la varianza me estaría dando 3. Bien, de esa manera se calcula la varianza. Desviación estándar. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Y la diferencia de la varianza, esta medida es más significativa y de mejor interpretación, ya que la varianza se mide en el cuadrado de la unidad de la variable y la desviación se encuentra en las mismas unidades que la variable. Claro, o sea, la desviación estándar, ¿sí?, es un valor más significativo, o sea, tiene mayor credibilidad que al analizar pues con el resultado de la varianza. Bien. Vamos a ver pues cómo se calcula la desviación estándar. Simplemente sacarle la raíz cuadrada a la varianza. Así de sencillo. Tenemos por ejemplo aquí un empleado trabaja 4 días de la semana. Sus gastos diarios son, bueno, ahí está. Sus gastos son 17, 6, 13 y 12. Calculemos la varianza de los siguientes datos. Bien, vamos a calcular la varianza. Para calcular la varianza ya sabes que primero hay que encontrar ¿qué? Hay que encontrar la media. Y justamente la media va a ser 12. Y pues la varianza, recuérdate que es la diferencia entre ¿quién? Entre el dato, entre el valor menos la media y elevado al cuadrado, ¿no? Que en este caso me va a dar la varianza 15,5. ¿Qué sucede? No, mira, aquí vamos a analizar lo siguiente. Si los gastos diarios aumentasen 5 soles cada día, entonces la varianza también aumentaría. Es una pregunta. O sea, ¿qué sucede si es que ahora los gastos diarios aumentaran en 5 soles? ¿La varianza también cambiaría? Pues no. Entonces tú dirás, ¿por qué? Vamos a demostrarlo. Bien, recuérdate que esto eran los gastos por día, pero recuérdate que ahora vamos a aumentar 5 soles por día. O sea, aquí serían pues 22, aquí me estaría 11, 18 y 17. Calculemos entonces nosotros la media, porque vamos a analizar qué sucede con la varianza. La media sería 17 y recuérdate que la varianza se calcula haciendo la diferencia del dato menos la media y elevado al cuadrado. Y si tú lo resuelves, la varianza me da 15,5. Queda demostrado entonces, si nosotros aumentaríamos cualquier valor entero, si en este caso aumenté 5, la varianza no va a cambiar. Entonces por aquí pongo, si la varianza ya de x sub i, ¿no?, varianza de un conjunto de datos, ¿qué se cumple? Que si nosotros le sumamos cualquier constante, o sea un valor entero, se cumple que sigue siendo la misma varianza. O sea, si nosotros le sumamos, ¿sí?, a los datos, ¿sí?, una cantidad entera positiva, entonces quiere decir que la varianza se mantiene. Justamente aquí está demostrado. Si los gastos diarios duplicaran cada día, entonces la varianza también cambiaría a otra pregunta. Pero ahora, ¿qué sucede si se van a duplicar los gastos diarios? ¿La varianza también cambiaría? Vamos a ver por acá. Sí, ¿por qué? Veamos. Duplicar, o sea, ahora si el gasto de primer día de trabajo es 17 soles, pues ahora sería 34 porque lo estamos duplicando, ¿no? Bien, porque lo estamos duplicando. Ahora sí. Aquí 6 soles gastaba en un día, pues ahora va a gastar 12. Recuérdate que lo estamos duplicando. Bien, para calcular pues la varianza, primero hay que calcular la media. Calculando la media, sería 34 más 12 más 26 más 24 entre 4, me da 24 pues la media. Y para calcular la varianza, recuérdate que es la diferencia entre el dato y la media y elevado al cuadrado. Ahí está.
Y mira qué sucede, ¿no? Aquí me estaría dando 10, aquí me estaría dando menos 12, aquí me estaría dando 2 y aquí sería 2. No tengas miedo si es menos 12 porque todo número negativo elevado al número par me sigue dando pues un número positivo. Y pues aquí la varianza me da 62. Con respecto a lo inicial, ¿no? Que aquí esta varianza es 15,5, pues sí está cambiando, ¿no? Pero mira, la varianza es igual a 2 al cuadrado por 15,5. Recuérdate que este 15,5 es la varianza inicial, o sea, estos datos. Y este 2 al cuadrado, pues este 2 simplemente, ¿qué sería? Este 2 es porque hemos duplicado y al cuadrado siempre se va a poner. Entonces mira esta propiedad. Siendo, ¿no?, esta representación, la varianza de un conjunto de datos que se cumple, si nosotros lo multiplicamos por cualquier constante, serían pues la constante al cuadrado multiplicado por ¿qué? Por la varianza inicial. ¿Ves? Ahí está, justamente. Varianza inicial multiplicado, en este caso como se ha duplicado y lo elevamos al cuadrado, me estaría dando pues la nueva varianza. Interesante estas dos propiedades. Vamos a ver esta aplicación. Sean los gastos diarios de n personas. Si cada gasto se duplicaría, la varianza de estos nuevos gastos serían 21,2. Calcule la varianza de los gastos iniciales. Ajá. Estos son los gastos diarios de n personas. Pero dice cuando se va a duplicar, o sea, estos gastos se duplican, la nueva varianza ¿cuánto es? 21,2. Ah, mira, voy a utilizar esta propiedad. Resolución. La varianza al cuadrado, ¿no? Como vemos por aquí. La varianza final es 21,2, porque aquí ya se duplicó. Ah, pero recuérdate que se ha duplicado, serían 2 al cuadrado. ¿Por qué? Por la varianza inicial. ¿Cierto? Está justamente la propiedad, lo que hemos demostrado por aquí. Entonces, despejando, esto sería 4. Al dividir 21,2 entre 4, me estaría dando 5,3. Entonces, la varianza inicial, ¿cuánto sería? 5,3. O sea, antes de duplicarse, la varianza de estos datos es 5,3. ¿Ves? Qué importante es tener en cuenta esta propiedad de la varianza. Pasemos a la siguiente aplicación. Las edades que corresponden a 40 personas, bueno, me están dando en función de D, ¿no? Si dentro de 5 años la desviación estándar de sus edades será 5,4, calcule la varianza de sus edades actuales. Ah, ya. Me dicen que dentro de 5 años, o sea, estas edades le vamos a sumar 5 años a todos, porque recuérdate que si pasan 5 años, pasan para todas las personas. Dice que su desviación estándar dentro de 5 años es 5,4. Solución. Recordemos pues la propiedad cuando nosotros a la varianza, ¿sí?, le aumentamos una constante. Dato, desviación estándar dentro de 5 años. Bueno, es 5,4. Pero si tú quisieras encontrar la varianza, ¿sí?, dentro de 5 años, pues simplemente ¿qué le haces? Lo elevas al cuadrado, ¿no? Porque recuérdate que la desviación estándar es la raíz cuadrada, pero si tú quieres regresar simplemente lo elevo al cuadrado. O sea, la varianza dentro de 5 años de esas edades, de esas 40 personas es 29,16. Ah, ya encontré pues la varianza. Pero a mí ¿qué me piden? Calcule las varianzas de sus edades actuales. Pero tú te recordarás que esta propiedad es importante. Si nosotros le sumamos una cantidad entera, una constante, ¿qué pasa con la varianza? Pues se mantiene. Ahí está. En este caso le hemos agregado 5 a todos los datos. Pues es igual a ¿quién? A la varianza inicial. Entonces C es 5, claro, ahí está. Por tanto, si aquí la varianza dentro de 5 años es 29,16, pues la varianza sin aumentarle ya esos 5 años a cada persona, pues también va a ser la varianza 29,16. Bien, importante para estos problemas saber estas dos propiedades de la varianza. Cuando se multiplica los datos, recuerda que sería pues elevar al cuadrado multiplicado por la varianza inicial. Y si simplemente aquí se agrega o se aumenta una constante, la varianza no va a cambiar. Aplicación 3. Se preguntó a 100 personas la cantidad de veces que acuden al hospital en un año y se obtuvo la siguiente tabla.
Bien, ahí como observamos la tabla, pues el número de veces que van al hospital y determina la suma de la media, mediana y moda de la cantidad de veces que acuden las personas al hospital. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Resolución. Aquí me están pidiendo hallar la suma de las tres medidas de tendencia central. Primero calculemos la media, también la media aritmética. Pero recuerda aquí, que aquí me están dando por dato, los encuestados en total bien, va a ser 100. Si tú sumas todo esto, me da 100. Pero esto es el número de veces. Y aquí me piden con respecto al número de veces. Ahí hay que tener cuidado. Entonces, ¿cómo calcularía yo la media? Esto ya sería pues como el promedio ponderado. Se multiplican ¿quién? 20 por 0 veces. 25 personas van una vez, más 10 personas van dos veces, ¿no? Como podemos observar acá. Y entre 100 sería 1,95. Bien, interesante entonces esta parte. Entonces ya encontré la media, que es 1,95. Ahora vamos a calcular pues la mediana. Y recuérdate que la mediana se encuentra en la parte central y divide pues en dos grupos iguales. Si tú observas, aquí suman 45 y aquí suman 45. Entonces la mediana no tiene que estar pues aquí. ¿La mediana cuánto sería? Porque me dicen con respecto al número de veces que van. Entonces la mediana sería 2. Ajá. Ahora la moda es el dato que más veces se repite. O sea, de aquí analizo cuántas veces, ¿no? Aquí, el número de personas acude más al hospital. Pues si tú observas, sería la moda 3. Porque aquí me indica que 30 personas si van 3 veces al hospital. Mira, ahí es el dato que más veces se repite. Recuérdate que la moda es el dato que más veces se repite. Aquí sería el 30. Bien. Y a mí que me pide la suma. Simplemente serían 2 más 3 más 1,95 y la respuesta sería pues 6,95. Bien, eso sería todo con respecto a la parte teórica de nuestro tema muy interesante de las posiciones, ¿sí?, de los promedios.